Hola, es Natacha y esto es Dancing Words, palabras que bailan. En este video vamos a hablar acerca de cuál es la mejor traducción de la Biblia. Como quizás ya sea de tu conocimiento, la Biblia nosotros la dividimos en dos partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento fue originalmente escrito en hebreo con algunas porciones de arameo y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Como tú y yo no hablamos esos idiomas y no podemos leer las escrituras en sus idiomas originales, para eso tenemos, gracias a Dios, acceso a traducciones y de hecho tenemos tantas traducciones disponibles que hablamos de diferentes versiones, lo cual esto es un privilegio que no todas las personas tienen. Las traducciones no son perfectas, pero reflejan el trabajo de hombres y mujeres que han dedicado su vida a estudiar estos idiomas porque creen que es importante que nosotros podamos leer las escrituras en nuestro idioma. Estos equipos de traducción tienen como 3 formas en las que pueden traducir y ellos escogen su método y vamos a ver cómo funcionan para determinar a partir de allí cuál es la mejor versión. En primer lugar está la traducción literal, por ejemplo la Reina Valera y la Biblia de las Américas. La traducción literal es la que hace una traducción palabra por palabra, tal como está en el hebreo, así lo traducen al español o tal como está en el griego. Son lo más cercano que vamos a poder estar a lo que dice el idioma original porque no nos hacen el favor de interpretar. Obviamente en algunas oportunidades hacen algunos ajustes, pero de entre todos los tipos o métodos de traducción, este es el más cercano a lo que el idioma original dice. Aquí está Génesis 1:1 de ejemplo. Tengo el hebreo arriba que se lee de derecha a izquierda y el español abajo que se lee de izquierda a derecha. Pero vamos a ver el equivalente palabra por palabra. Dice, en el principio, esa es una construcción en hebreo, pero es literal, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No sé si que es un versículo tan famoso que lo hemos escuchado tantas veces, pero no sé si a veces nos damos cuenta de que en español nosotros realmente no hablamos así. Nosotros no decimos creó Dios, nosotros decimos Dios creó. Pero en la Reina Valera y en la Biblia de las Américas también respetan el orden, están respetando el orden del hebreo. No siempre funciona, pero esto es solamente un ejemplo de lo apegados que están al idioma original. El segundo método de traducción es la traducción dinámica. Es en la que toman lo que dice el original, pero no traducen palabra por palabra, sino idea por idea o pensamiento por pensamiento. Hacen un análisis, un estudio de qué quiso decir el autor con este versículo, con esta frase, y entonces lo traducen, pero de una forma que sea digerible y entendible en español. ¿Cuál es la debilidad de este tipo de traducción? Es que sí es más claro en español, pero depende mucho de lo que el equipo de traducción decide que es la interpretación de este versículo. Es decir, ellos dicen, lo que el autor quiso decir es esto, y entonces es como una traducción más subjetiva. El problema de la traducción literal es que a veces no se entiende mucho, porque es más palabra por palabra, pero entonces traducciones como la Nueva Versión Internacional y Dios habla hoy son más amigables para leer, pero en ciertos puntos son un poco más subjetivas. No significa obviamente que no podamos confiar en esas traducciones. Esos son estudiosos, personas que han dedicado su vida a estudiar las escrituras y en muchas oportunidades, por ejemplo, la Nueva Versión Internacional tiene notas al pie de página donde literalmente dice así, como diciendo nosotros lo interpretamos de esta manera, pero literalmente lo que el original dice es esto, y entonces eso es un beneficio. Aquí vemos el ejemplo de Génesis 1:1. Fíjense cómo dice, es la misma frase, está la misma frase en hebreo y dice Dios en el principio creó los cielos y la tierra. No cambian la esencia o no cambian la idea, pero cambian el orden de modo que se lea en un español más fluido. Método número 3, esta es la traducción libre. La traducción libre, por ejemplo, la traducción al lenguaje actual, es básicamente una paráfrasis. Es como si yo te dijera a ti, escribe este versículo
con tus propias palabras. Si tú por ejemplo, has pasado mucho tiempo meditando en cierto pasaje, has estudiado, has tomado decisiones acerca de cómo debe interpretarse, y entonces tú dices, yo te digo, no, ahora con tu interpretación, haz una paráfrasis y dime esto con tus propias palabras y con la interpretación que tú tienes. Esa es una traducción libre. Aquí está Génesis 1:1, en traducción al lenguaje actual, dice: cuando Dios comenzó a crear los cielos y la tierra, no se parecen nada a las otras dos. Y es porque esta traducción tiene una interpretación ligeramente diferente, en el sentido de que la primera oración no es independiente, sino que es dependiente. No hay muchos estudiosos que se vayan con esa interpretación, muy pocas personas lo entienden de esa manera, pero aquí ya vemos cómo la interpretación del equipo de traductores afecta la traducción del pasaje. Es muy fácil darnos cuenta de que eso es lo que está pasando cuando tenemos herramientas de estudio como comentarios bíblicos o diccionarios bíblicos. Esta es simplemente su posición respecto a este versículo en particular. ¿Cuál es la mejor versión? Bueno, obviamente una versión que se adhiera a las doctrinas básicas del cristianismo, y la razón por la que eso es importante es porque no queremos leer una traducción de personas que tienen el propósito de tergiversar ciertos versículos para negar ciertas doctrinas básicas de la fe cristiana. Una vez que eso ha estado establecido y tenemos que escoger uno de estos métodos de traducción literal, dinámico o libre, realmente todas las traducciones son útiles dependiendo de para qué las queramos usar. La traducción literal es perfecta para estudiar las escrituras porque, como dije, no nos están haciendo el favor de interpretarnos nada. Es lo más cercano que vamos a ver al idioma original, y si tú realmente estás preparando un estudio bíblico, una enseñanza, una prédica, ese es el lugar donde quieres comenzar junto con tus herramientas de estudio para aclarar aquellas cosas que no están del todo claras. La traducción dinámica te puede servir si lo que quieres es leer algo un poco más digerible, más fácil de entender, más cercano a nuestra cultura, más cercano al español. Si le estás enseñando a alguien que está comenzando en la fe, quizás la nueva versión internacional es la Biblia que tú quieras usar para eso. La traducción libre es buena para devocionales personales o en grupo, sobre todo si tú estás de acuerdo con esa interpretación que se está haciendo de ese pasaje. A veces es muy bueno escuchar pasajes o verdades conocidas en otras palabras. Alimenta el corazón de un modo especial, y creo que por eso a muchas personas les gusta tanto. Entonces quizás en un servicio o en una célula o en un contexto especial quieras, por ejemplo, leer el Salmo 23 en otras palabras. El consejo que siempre dan es que ya que tenemos tantas versiones, es bueno comparar, contrastar y ver las diferentes formas en las que un mismo pasaje se ha interpretado o que se ha traducido. Ese es el video de hoy. ¿Cuál es tu versión favorita de la Biblia? Me gustaría que me lo dejaras saber, y por qué te gusta tanto y por qué la recomiendas, o hace cuánto la lees y ese tipo de cosas. Recuerda que también me puedes encontrar en natacharglorvigen.com y mi cuenta de Instagram @natacharglorvigen. Nos vemos pronto en un próximo video de Dancing Words.